Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a contar algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando pagamos los saldos en dólares de nuestras tarjetas de crédito. También Patricia Canatelli va a brindar información muy importante para los emprendimientos gastronómicos. ¿Qué coberturas de responsabilidad civil deben contratar para estar adecuadamente asegurados? José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Guido Lorenzo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces el programa de hoy con información sobre el dólar y en los últimos días las cotizaciones libres continuaron subiendo, con el dólar blue superando los 310 pesos y acumulando un incremento de cerca del 7% en las últimas 2 semanas. Y venimos diciendo, que la falta de respuestas nuevas del gobierno a los importantes problemas que presenta la economía y que se reflejan en estas últimas semanas en una pérdida de reservas, en dificultades del gobierno para financiarse en el mercado financiero, vienen alimentando las expectativas devaluatorias e impulsando el desplazamiento de los inversores hacia la moneda americana. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un panorama difícil, para los ahorristas que tienen que definir, en este contexto, en qué moneda colocan sus ahorros, en qué tipo de instrumentos, Totalmente, Alejandro. Como vos bien decís, noviembre está siendo un mes bastante difícil, tanto para el Tesoro, para Massa, como para el Banco Central. Massa tuvo 2 meses de veranito, entre comillas, ya que el dólar prácticamente no se había movido, con el esquema dólar-soja, que hubo un ingreso muy fuerte de dólares, calmó un poquito las expectativas, digamos. Pero bueno, noviembre revirtió, ya el sector exportador, agroexportador no está liquidando, con lo cual, empezó la presión nuevamente al dólar, está ajustando, como vos decís, en noviembre alrededor de 6-7% los dólares financieros, tanto MEP, CSL, aún así, en el acumulado anual llevan aproximadamente 60-62%, con lo cual está por debajo 15 puntos de la inflación acumulada, con lo cual podemos decir que todavía lleva una especie de atraso los libres contra la inflación. Porque está sugiriendo, José Luis, que todavía hay oportunidades para seguir ganándole al dólar en los activos en pesos, o ya está, ya se acabó, el momento. Yo creo, Alejandro, que empieza a tener más riesgo, esa estrategia empieza a ser más riesgosa. Como te decía, tanto agosto, septiembre hubo una ganancia muy fuerte. Por eso, incluso el que se demoró en estas últimas semanas todavía está ganando, pero tal vez tiene que evaluar, si ya es momento de... Bueno, de hecho muchos lo están haciendo. Totalmente, pero pensá que en noviembre el dólar ya subió más que lo que rinde un plazo fijo. Con lo cual, el que entró tarde a hacer el carry o la bicicleta en pesos... Ya hoy está perdiendo. Hoy está perdiendo. Y te decía, un mes difícil tanto para el Tesoro, porque le está costando renovar la deuda en pesos, le está costando porque los inversores están viendo que se está acumulando una bola muy importante de deuda para el año que viene, de muy difícil renovación. Claro. Con lo cual los inversores están ya renovando cada vez menos la deuda en pesos y están migrando un poquito a instrumentos en dólares. Por eso la suba del dólar también. ¿Y cuáles son los instrumentos en dólares que a vos te gustan, para recomendar a los inversores? Depende del perfil, pero para el perfil conservador, moderado, las obligaciones negociables, ON, de créditos muy buenos, Pampa Energía, Vista, Arcor, Petrol, IRSA, Cresud, etcétera, son instrumentos que rinden alrededor de 8 o 9 en dólares. ¿Y vos creés que en el año que viene, que puede ser un año difícil en materia de dólares, el gobierno va a permitir el acceso a estas empresas al mercado cambiario para pagar sus compromisos? Y se puede complicar un poquito más. El ajuste se puede ir ajustando un poquito más el cepo, digamos, a los demandantes de dólares para pago de deuda, pero bueno, las empresas lo vienen surfeando, digamos, porque esta normativa de que el central no les da más del 30% para pagar vencimientos de deuda ya viene de hace un par de años, es una normativa que se prorrogó hasta fin del 2023, con lo cual... O sea, no es muy factible que estas compañías tengan problemas para pagar sus Por ahora no. Las empresas lo que están haciendo es a cada vencimiento están ofreciendo canjes en buenas condiciones para el inversor. ¿Esto qué significa? Que ofrecen cupones de interés muy alto para tentar al inversor y patear los vencimientos al 2026-27. De esa forma
le sacan presión a la demanda de dólares. Con lo cual, por ahora no se ve eso como un riesgo. Las empresas lo están pudiendo manejar. Por eso, entonces esos son los instrumentos en dólares que vos ves como los más atractivos, más recomendables para los inversores conservadores. Sí, totalmente. Para el que está en pesos, si quiere tener cobertura de dólar, obligaciones negociables. Porque si no, se tiene que ir al CDR. Pero el CDR es un instrumento de renta variable y tiene más volatilidad en el día a día. Va a haber subas y bajas más importantes. No es tanto para el inversor de perfil conservador, digamos. Muy bien, perfecto. Bueno, cambiamos de tema y ya viviendo a pleno el Mundial con muchos argentinos allí en Qatar o viajando en los próximos días en esa dirección. Vamos a repasar algunas cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de pagar los saldos en dólares de las tarjetas de crédito. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Juan, ¿qué cosas tener en cuenta? Sí, bueno, hay algo que generalmente no se tiene muy presente, es que bueno, el dólar que se compra, ¿no?, a través del home banking tiene distintas cotizaciones según cada entidad. Ahora vamos a ver una placa en la cual nos van a mostrar esas que son tal vez diferencias marginales, ¿no? Son de entre los 4 y 5 pesos, puede llegar a orillar, pero bueno, es un 1%, 2%. Si las multiplicamos por 100, 200, 300 o 400 dólares, ya se hace un numerito, ¿no? Sí, y esta cotización, ¿no?, que ahí arrancamos con la menos costosa, la del Banco Nación o Ciudad, 3,40,5, que llega, bueno, ¿no?, en otras entidades privadas a 344, 345. Como decías, cada $1.000 esto se puede llegar a encarecer, sí, es 4 pesos más, 5 pesos más la cotización, se puede llegar a encarecer hasta 4.000, 5.000 pesos, ¿no? No es poca cosa. Que no es poca cosa. Obviamente, si alguien decide viajar al exterior, ya sabe que va a afrontar un gasto importante en pesos, pero bueno, como para considerar. Esto, recordemos que también el dólar Qatar se empieza a aplicar a partir de un umbral, ¿no?, que es de los $300. Y todavía justamente se puede evitar, ¿no?, el recargo del 25% adicional del dólar Qatar, distribuyendo los consumos entre más de una tarjeta, ¿no? Sí, hoy por hoy, bueno, la normativa lo que dice es que se aplica sobre los individuos, no sobre las tarjetas, pero en los hechos hoy se aplica sobre las tarjetas, ¿no? El tope es de $300 por tarjeta, empieza a correr el recargo. Entonces, lo que se especula es que esto podría llegar a aplicarse a futuro de manera retroactiva, lo cual también es un problema, ¿no? Hay que ver cómo se resuelve. En los hechos hoy no está implementado, pero bueno, esto como para ir barajando aquellos que estén, ¿no?, en Qatar o planificándolo o estén planificando vacaciones fuera de la región, esto todavía no está resuelto. Y otro datito más que hay que considerar es el impuesto a los sellos, ¿no?, que es del 1,2% en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Eso generalmente pasa un poco desapercibido cuando son los consumos en pesos relativamente bajos. Cuando uno hace un gasto con el exterior, obviamente empieza a incrementarse mucho más. Entonces, teniendo las dos consideraciones, ¿no?, que puede llegar a encarecerse a través de la entidad o por el impuesto a los sellos, cada $1.000 puede llegar a aumentar hasta 10.000 pesos, ¿no? Muy bien, un tema importante para tener presente, ¿eh? Seguimos ahora con información muy importante para los emprendimientos gastronómicos. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? Un gusto Ale? tenerte aquí nuevamente. Gracias, igualmente para mí estar. Bueno, ¿qué coberturas de responsabilidad civil deben contratar para estar adecuadamente asegurados? Bueno, cuando se desarrolla un emprendimiento económico, te pongo, por ejemplo, una parrilla, un bar, aquel lugar donde se preparan alimentos que se consumen dentro del local, en el mismo local, es necesario tener una cobertura de responsabilidad civil que se conoce con el nombre de responsabilidad civil por suministro de alimentos. Ajá. Esta cobertura, ¿qué va a responder? Ante el caso de que alguno de los comensales haya sufrido algún tipo de intoxicación debido al alimento que consumió y reclame por este hecho dañoso. Entonces, se denuncia a la compañía aseguradora y el asegurador responderá en función del análisis de este reclamo. ¿Está bien? Muy bien, acá hay que tener en cuenta que puede ser un alimento el motivo de la intoxicación fue producto del lugar o puede ser producto
de un proveedor, ¿no? De algunos de los alimentos de ese lugar. También a veces sucede que no es necesariamente, digamos, culpable del hecho dañoso el lugar donde se procesó el alimento, sino que fue el que lo produjo al alimento. Vos me mencionabas un ejemplo de esta naturaleza, ¿no? Sí, nosotros estamos llevando el caso de una parrilla en la ciudad de Córdoba que hubo una intoxicación debido a el consumo de unos chorizos. Ajá. Y cuando se hizo las denuncias respectivas, por supuesto que hay investigaciones y peritos en el caso, los peritos determinaron que en realidad lo que estaba en mal estado era el chorizo debido a una intoxicación dentro de las bateas donde se mezclaban lo que daba lugar al chorizo. La responsabilidad fue del proveedor de los chorizos. La responsabilidad fue del proveedor de los chorizos. En estos casos no se utiliza este tipo de cobertura, sino que se utiliza una cobertura que se llama responsabilidad civil producto. Es como que es una cadena de coberturas. Y yo comento algo muy rápido, pero no solo esto se utiliza para un emprendimiento gastronómico, también es muy importante tenerlo en cuenta en las escuelas. Ajá. Porque hay muchas escuelas que tienen comedores. Claro. En algunos los chicos llevan sus alimentos, no se produce el alimento ahí, no corresponde, pero en otros tienen comedores y tienen cocinas. Y ahí es donde debe también adicionarse el suministro de alimentos. ¿Y cuál es la cobertura que deben contratar aquellos emprendimientos gastronómicos que tienen un servicio de delivery? Normalmente esto lo deben conversar con el asegurador. Delivery, caterings, están en una zona, yo siempre digo, gris. En la forma de contratación. El asegurador decide. En pizzerías que tienen servicios de entrega, en algunos casos el asegurador al suministro de alimentos le adiciona el delivery. Claro. Y en otros casos le obliga a tener suministro de alimentos y RC Productos. Muy bien, fantástico, muy claro, Patricia. Como siempre cerramos con esta información, este bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Cerramos así el bloque. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Una piedra puede arruinarte el parabrisas, pero no el día. Tus días valen mucho. Protégelos con una cobertura para todos tus cristales. Zurich. Abrimos este segundo bloque con información del mercado inmobiliario y los precios de los alquileres vienen aumentando fuertemente en la ciudad de Buenos Aires en línea con la inflación general. Juan, hay algunas zonas de la ciudad que hoy tienen precios más accesibles, ¿no? Sí, hay este informe que divulgó el gobierno de la ciudad, arrojó que un 84% aumentó en el tercer trimestre. Y bueno, ahora vamos a ver algunos de esos barrios, ¿no? que decía que están a los precios más bajos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires hay
vemos 3 barrios en particular: San Nicolás, Flores y Balvanera. Estamos hablando de precios promedio, ¿no? En esos casos excluye los de la zona sur este informe, no como Villa Soldati, Constitución, pero bueno, esos son barrios que siguen siendo no característicos de clase media. Claro. Y después tenemos, en el caso de los barrios que tienen alquileres más altos, Palermo, Recoleta y Belgrano, ¿no? Ya ahí vemos que son otros valores, a partir de 75.000 pesos a 82.000 pesos. Y lo último que hay que mencionar es que no son los barrios que menos aumentaron, ¿no? Estamos hablando de Villa Urquiza, que solo aumentó un 78% en ese trimestre, y Almagro, que aumentó un 71,3%. Muy bien, fantástico. Cerramos ahora este bloque con información de los mercados de capitales internacionales y los índices bursátiles norteamericanos vienen redondeando un buen mes de noviembre en el contexto de un pésimo año, con incrementos de entre el 3 y el 4% en lo que va del mes. José Luis, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para estos índices en las próximas semanas? Bien, Alejandro, perfecto. A ver, si la inflación en Estados Unidos sigue disminuyendo, como pasó en los últimos 3 meses, sobre todo el dato de este mes de noviembre, que fue muy bueno, bajó más de lo esperado, ahí los mercados festejaron subiendo. Los índices como el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, alrededor de 8% desde el 9-10 de noviembre. Todavía estamos, como vos decís, en un año muy malo, pero bueno, quizás vimos ya el piso. Insisto, si los datos macros, sobre todo la inflación, sigue mejorando, la Fed va a aflojar con la suba de tasa y eso es bueno para las acciones. Al mismo tiempo, obviamente, si viene un dato peor a lo esperado, podemos volver a ver una caída importante, ¿no? Totalmente, en los valores activos. Totalmente. Esto es dato a dato, mes a mes, ir viendo, y la Fed va determinando. A mitad de diciembre está la última reunión del año, la Fed se espera que suba la tasa 0,50, es un poco menos respecto a los últimos 4 meses, que fue subiendo 0,75 mensual. De todas formas, ¿no? Para aquellos activos que pueden comprar el activo y mantenerlo en su cartera, ¿ves algunas oportunidades interesantes, activos con buenos precios que vos decís, bueno, este activo en los próximos años puede tener un muy buen desempeño? Sí, totalmente. El que quiere invertir en pesos desde Argentina, en activos de Estados Unidos, están los CDRs. Hoy están los ETF, que son los que replican índices como el Dow, el S&P. Se pueden comprar en pesos desde Argentina. ¿Y cuáles son los CDRs que te gustan más, José Luis? Estos índices están buenos para el inversor porque ya automáticamente diversifica, delega en un grupo de profesionales, porque los ETF son fondos de inversión en definitiva. Y el que está entrando ahora está entrando con valores 30-40% más abajo o 50% más abajo. ¿Y los ETF te gusta alguno en particular? Yo te diría el que es un poquito más agresivo, busca más crecimiento del capital, el QQQ, que es el que replica el Nasdaq. De largo plazo es un índice que cayó 40 en el año, con lo cual tranquilamente... Tiene mucho potencial de recuperación. Seguramente, para el corto plazo vamos a seguir con volatilidad, pero con un horizonte de largo el potencial es alto. Y para los más conservadores está el del S&P, ¿no? El del S&P, o aún más conservador, el del Dow Jones, el DIA, que se llama el índice que sigue las 30 principales empresas de Estados Unidos, las más tradicionales. Muy bien, activos que están disponibles para aquellos inversores que tienen una cuenta comitente en una LIC local, ¿no? Totalmente, con una cuenta muy simplemente hoy se abren online, en 2 minutos se transfiere dinero desde la cuenta bancaria y con un clic se empiezan a comprar estos activos y poder invertir en Estados Unidos. Muy bien, con estas recomendaciones de José Luis Pavesa cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Guido Lorenzo. Un trámite que te quitará solo 2 minutos antes de que sigas con el 8º video del día. Descarga tus comprobantes de manera digital desde nuestra app Triunfo Móvil. Triunfo Seguros. Más cerca tuyo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder.
Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Guido Lorenzo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar aquí. Por favor. Y hoy se publicó el dato de actividad económica del INDEC con una caída del 0,3% en términos desestacionalizados respecto al mes pasado, como se esperaba, ¿no? Finalmente se están sintiendo los efectos de las restricciones a las importaciones, la caída de los salarios reales y la suba de las tasas de interés. Guido, ¿crees que este enfriamiento de la economía se va a profundizar en estos próximos meses? Sí, se vio, incluso venía sorprendiendo lo anterior, ¿no? Que la economía no se había frenado tanto en situaciones de incertidumbre tan grande. Me refiero a la renuncia del exministro Guzmán, de la ministra Batakis. Es cierto, y esperábamos este dato un poco previo, antes, ¿no? Claro. Y entonces se conoce este mes después de 5 meses de crecimiento intermensual, digamos, ¿no? Leve, pero que todavía era positivo. La primera caída, y que tiene que ver en parte con esto que decís, que como para empezar a pensar para adelante. Cierre de importaciones o restricciones, caída del salario real y suba de tasa de interés. Entonces, proyectando hacia adelante, ¿qué decís? Bueno, a ver, importaciones, si no querés seguir restringiendo, deberías tener más reservas. Reservas no estás acumulando, por el contrario. Salario real, la inflación sigue en niveles altos y los salarios pueden empezar a recomponer, pero la típica de que lo corren de atrás a los precios, con lo cual puede haber algún mes que otro que le ganen, pero de vuelta, digamos, se va a sentir ese apretón, digamos, del lado de la demanda. Y después las tasas que van a tener que ir acompañando también a esa inflación que ya va a alcanzar el 100% para el año. Con lo cual, si vos me preguntas hacia adelante, te digo, no es muy promisoria la actividad. Ahora, hay mucha idea con esto de decir, bueno, pero la actividad sigue y qué sé yo, tampoco se frenó tanto, se cayó unas décimas. Sí, ¿por qué? Porque este tipo de crisis, me parece, las crisis inflacionarias, llamémosle, no se caracterizan, de hecho, por ser crisis recesivas, digamos. Por el contrario, el público se desprende del dinero para anticipar consumo, etc. Pero aún a pesar de eso, Guido, todavía el nivel de actividad económica no ha alcanzado el nivel, ¿no?, de noviembre del 2017, ¿no? Hace 5 años la economía había alcanzado un nivel, su máximo de actividad económica, y después de 5 años todavía no pudimos alcanzar ese nivel. Sí, estamos algún puntito por debajo, pero incluso pensando que ya hablamos 2017, estamos en 2022, la población crece el 1% anual, debería estar más o menos más de 5 puntos arriba de aquel máximo que habías tocado, para estar empatados, digamos, ¿no?, en PBI per cápita. Ahí, a mí lo que me preocupa, si querés, es lo siguiente, porque en el medio alguien te puede decir, bueno, pero tuviste la pandemia y una recuperación rápida, si esto es parte de la recuperación, bárbaro, todo bien. Lo que sí nosotros hacemos es un análisis muchas veces de, bueno, está bien, es este nivel de actividad, y por detrás, ¿cómo están las variables fundamentales? ¿Mejor o peor que en el 17? Y ahí es donde nos preocupa, pues nos da, mirá, crecemos pero con más inconsistencias que antes. Claro. Es decir, en el 17 había problemas, sí, una cuenta corriente deficitaria, etcétera. Pero ahora, ¿qué tenés? Inflación, brecha cambiaria altísima, caída del poder adquisitivo, represión financiera, etcétera. Con lo cual, digo, es un nivel de actividad que se mantiene en niveles parecidos a los del 17, pero con fundamentos menos sólidos. Claro, justamente mencionaste, ¿no?, hemos mencionado el tema de las restricciones a las importaciones y el motivo, ¿no?, central detrás de eso, que es la pérdida de reservas, ¿no?, por parte del Banco Central en lo que va de noviembre. Ya perdió cerca, ¿no?, de $1.000 millones de dólares para intervenir en el mercado, para evitar, ¿no?, una aceleración de la devaluación del peso en el mercado oficial. Bueno, ¿no?, ¿cuáles son las herramientas que tiene hoy el gobierno para... es muy difícil, ¿no?, justamente en este escenario, imaginar que se puede crecer, ¿no? A ver, las herramientas las tenía a disposición, me parece, un tiempo antes, que era hacer un desdoblamiento dólar comercial, dólar financiero, con un dólar comercial más alto y un dólar financiero libre, quizás. Eso era, me parece, la idea de Rubinstein, como para ponerlo así, del gabinete económico que responde a más. Se decidió no ir por ahí, recurrir a múltiples tipos de cambio, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Un esquema de tipos de cambio diferenciales para distintos sectores, etc.
Y me parece que si uno piensa las herramientas de aquí en adelante, cuando el Banco Central se empieza a quedar realmente sin reservas, se agoten esos dólares que habían entrado por el dólar soja, posiblemente veamos nuevamente, digamos, algún tipo de cambio diferencial para exportadores. Digo, me parece que va a ser habitual pensar entre diciembre, enero, febrero, un dólar diferencial para el trigo, para la soja. La gran pregunta, ¿no?, que se hacen todos es justamente, ¿no?, si el gobierno va a poder cumplir con el que parece ser su objetivo, ¿no?, que es evitar un salto devaluatorio en el mercado oficial antes, ¿no?, de las elecciones del año que viene. Sí, eso va a depender un poco de la dinámica que tengas con las reservas, importaciones, exportaciones. No te da el balance ese entre el balance energético y después la propia actividad. Si vos proyectás un balance de pagos, digamos, para el 2023 sin trabas a las importaciones, a nosotros nos da 15.000 millones de dólares abajo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pagar el 80% de las importaciones, que es lo que hiciste este año. Ahora, no podés pasar todos los años pagando el 80% porque se te va acumulando deuda y ya te dejan de financiar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estás teniendo algún tipo de problema que lo vas a tener que ir resolviendo. Me imagino que lo ideal, o no sé si lo ideal, el sentido común te diría con un tipo de cambio que se ubique en un nivel más alto. ¿Lo van a poder evitar? Bueno, en parte va a depender de lo que pasa en el mercado de pesos. En el mercado de pesos, ¿por qué me refiero? A ver si pueden renovar la deuda en pesos y si no, eso se va a transformar en más emisión y esa emisión va a provocar estrés en el lado. Ahí justamente tuvimos la noticia, ¿no?, hace muy pocos días de una muy mala licitación, ¿no?, de bonos en pesos que genera muchas dudas respecto a que eso pueda suceder, ¿no? Hay una muralla ahí que en las licitaciones que no puede pasar, digamos, el Tesoro, que es post-elecciones del año 2023. Y a medida que vos te acerques al periodo electoral del año que viene, el rollover se va a hacer cada vez más difícil. Y no siempre hay que estar atento tampoco al día de la licitación, sino también a lo que sucede en el mercado secundario. Esta licitación se esperaba mala porque ya venía el Banco Central sosteniendo la curva, comprando por secundario, comprando por piso. Entonces, ¿cuándo se puede llegar a estresar esto? Principio del año que viene, cuando haya que renovar pasando esa muralla. Guido, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Guido Lorenzo sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.